Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Lunes, miércoles, viernes y domingo, de 8 a 9 de la noche, por medio de las ondas radiales de su emisora Vino Nuevo Radio. También puede observarnos a través del video de nuestro perfil de Facebook, Ministros de la Palabra. Este mensaje queda completamente grabado en video en nuestro perfil. A partir de las 9 de la noche usted puede volver a repasarlo y también puede compartirlo con otras personas. Le saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. El tema que hemos titulado para hoy viernes de Antiguo Testamento, lo hemos titulado en forma de pregunta: ¿entraremos en la tierra prometida? Usted y yo, amado hermano y hermana, vamos a entrar a ese cielo nuevo y tierra nueva que Dios ha prometido para todos aquellos que lo aman. De eso estaremos hablando en los próximos minutos, pero antes, oremos. Una vez más nos presentamos delante de tu presencia, agradeciéndote el privilegio de servirte. Que en esta noche tu palabra corra por todos los rincones, sabiendo que ella no volverá vacía, sino que hará lo que tú has determinado que ella haga, en todo corazón dispuesto para recibirla, para atesorarla. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Entraremos en la tierra prometida. Números, capítulo 27, versículo del 12 al 14. Un día, el Señor le dijo a Moisés: sube al monte Abarín, que es el monte Pisga, y verás al otro lado del río la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Después que la hayas visto, morirás. Por cuanto te rebelaste contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando el pueblo de Israel se rebeló, no me glorificaste delante de ellos, siguiendo mis instrucciones a fin de que el agua brotara de la roca. Se estaba refiriendo el Señor al incidente de Cades en el desierto de Sin. ¿Se acuerda usted de la escena que estamos leyendo? El pueblo tenía sed, estaba murmurando, se estaba quejando. Moisés estaba demasiado molesto con el pueblo, harto. Entonces Dios le dice que le hable a la roca para que esa roca le diera agua y el pueblo pudiese beber. Sin embargo, Moisés, en vez de hablarle a la roca, según la instrucción de Dios, Moisés la golpea 2 veces. Esa peña o esa roca ya había sido golpeada muchísimos años antes por el mismo Moisés. Hay un suceso paralelo en Éxodo capítulo 17, de los primeros sucesos después de que la nación ha salido de Egipto y el pueblo tiene sed, y Dios le ordena a Moisés que la golpee en esa ocasión. Años después, en Números, Dios, la instrucción que le da a Moisés es de que le hablara. Sin embargo, Moisés la golpea 2 veces. La había golpeado años atrás y ahora la vuelve a golpear. Esto molestó mucho a Dios y fue la causa para que Moisés no entrara a la tierra prometida. Esta roca, hermano y hermana, tiene un símbolo espiritual muy importante,
porque es una prefigura, o lo que podríamos llamar una representación anticipada de Cristo, el cual fue herido por usted y por mí una sola vez. Una sola vez. Y hoy en la actualidad, Jesús es el proveedor de esa agua viva para usted y para mí. Cuando vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 4 y 5, encontramos a Pablo rememorando este suceso e indicándonos que Jesús era la roca prefigurada que Moisés había golpeado la primera vez. Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios: y bebieron de la misma bebida espiritual. Cristo estaba allí con ellos, como poderosa roca de refrigerio espiritual. Sin embargo, a pesar de todo, la mayoría de los israelitas no obedecieron a Dios allí mismo en el desierto. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Que cuando Moisés golpea la roca por primera vez, es una prefiguración del maltrato que Jesús iba a tener. Y ese golpe que esa roca recibe permite que el pueblo beba el agua que tanto estaba anhelando. Espiritualmente hablando, Cristo fue golpeado una vez para que usted y yo, hermano y hermana, podamos obtener agua viva de ese río que es Cristo. El problema es que la segunda vez que Moisés golpea esa roca, lo que Moisés hace es arruinar la imagen de Jesús que Dios quería mostrar. Ya no había que golpear la roca, era solamente hablarle para que de la roca emanara agua que el pueblo de Israel necesitaba. En Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, Jesús, hablando de él mismo, dice: se puso de pie y dijo con fuerte voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí brotarán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Entonces, Jesús mismo, hablando de él, dice que él es el que puede saciar la sed de cualquier hombre o mujer que venga a buscar esa agua bendita. Eso sí es agua bendita, el agua que el Señor suministra, que calma la sed de tantas personas que hoy en día están sedientas de amor, sedientas de paz, sedientas de perdón, sedientas de ayuda, sedientas de todo lo bueno que el Señor Jesús está dispuesto a darle. Ahora, el escritor de los Hebreos nos dice en el capítulo 10, versículo del 10 al 13, y como Jesucristo hizo la voluntad de Dios al sacrificar su propio cuerpo una sola vez y para siempre. El escritor de los Hebreos es categórico cuando nos dice que Jesús fue maltratado, fue golpeado, fue masacrado una única ocasión. Y por esa ocasión, nosotros, dice, somos santificados. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero ese sacerdote, hablando de Jesús, le ofreció a Dios por los pecados un solo sacrificio para siempre. Después se sentó a la derecha de Dios. Es importante entonces, para terminar la idea, lo importante que es entender el sacrificio de Cristo una única vez. Nosotros no podemos pretender que vuelva a venir otra vez al mundo y lo vuelvan otra vez a matar para perdón de nuestros pecados. Él ya hizo lo que tenía que hacer y lo hizo una sola vez, no como los sacerdotes antiguos que tenían que estar constantemente ofreciendo un cordero para expiación de los pecados del pueblo. Ya eso se termina y Jesús lo hace una sola vez. No hay necesidad de que lo vuelva a hacer. Le corresponde al hombre ahora, en su libre albedrío, aceptar ese único sacrificio que es lo que le puede permitir reconciliarse con el Padre. De ahí el problema de Moisés, de ahí la molestia de Dios, de ahí que Moisés
fuese castigado por Dios al no permitírsele entrar a la tierra prometida por no haber cumplido la instrucción precisa. Porque, hermano y hermana, si hay alguien que es de instrucciones precisas, ese es Dios. Dios dice cómo es que tienen que ser las cosas. No es a la manera del hombre, no es cuando el hombre quiera, es a la manera de Dios. Dios le dijo, háblele. Ya la golpeaste una vez, ahora háblale. Moisés en su enojo, Moisés en ese momento tal vez de histeria, de cansancio, totalmente aburrido con este pueblo tan majadero, tan quejumbroso, reacciona, humanamente hablando, y comete el error más grande de su vida. Ahora, algún tiempo después, Moisés le ruega a Dios entrar a la tierra prometida. Tal vez pensó que a Dios ya se le había pasado el enojo, que Dios tal vez ya estaba tranquilo, que tal vez ya las aguas habían bajado a su cauce. Tal vez Moisés pensó que ya había hecho méritos adicionales para que Dios le condonara esa situación y le permitiera entrar. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al 28. Está hablando Moisés. Y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán. Han sido 40 años muy difíciles para el caudillo. Ha tenido que lidiar con ese pueblo majadero. Ha tenido que estar liderando, apoyando, intercediendo, juzgando, haciendo de sacerdote, estar pendiente de todas las situaciones que se dieron durante 40 años. Moisés consideraba que tal vez él era uno de los que merecían pasar a esa nueva tierra prometida. Y entonces es aquí cuando Moisés le ruega a Dios ver esa tierra que estaba más allá del Jordán. Pero Jehová, continúa diciendo Deuteronomio, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de ustedes. Moisés le está diciendo al pueblo, por ustedes Dios se enojó conmigo, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta. Está hablando Dios, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Fin del tema, no se hable más del asunto. Qué duro. Usted tal vez coincidirá conmigo en este momento. Qué difícil, qué doloroso para Moisés. Basta, le dice Dios, ya. Moisés, deje de estar con el mismo tema. No vas a entrar a la tierra prometida. Fallaste en las instrucciones que te di y no vas a entrar. Dios no quiso escuchar la apelación de Moisés sobre ese tema cerrado. Lo más que te voy a permitir es que subas al monte, que mires a los 4 puntos cardinales y veas esa hermosa tierra. Este pasaje, este suceso de Moisés, me pone a pensar mucho en sobremanera. Y quisiera que usted en esta noche también, amado hermano y hermana, reflexione conmigo. Porque al igual que Moisés, muchas veces la desobediencia impide que nosotros entremos en nuestras posesiones espirituales. Dios tiene grandes cosas para usted. Dios tiene grandes cosas para mí. Pero en la desobediencia es muy difícil e impide que nosotros podamos poseer esas bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Cuando hacemos un resumen biográfico del caudillo, nosotros sabemos que Moisés vivió 120 años. Sin embargo, su vida se agrupa en 3 grandes bloques de 40 años. Sus primeros 40 años, Moisés era un príncipe de Egipto, sacado de las aguas por la hija del faraón,
vivió en la casa del faraón, comía de lo que comía el faraón, estudiaba en las mejores universidades, era un príncipe. Moisés confiaba en su propia habilidad para hacer las cosas. Tal es así en aquel suceso doloroso en la que él se creyó libertador de su pueblo cuando se dio cuenta de que él era judío. Sus próximos 40 años tiene que pasarlos en el desierto, desterrado, y esa confianza personal que él tenía fue totalmente demolida mientras atendía las ovejas de su suegro. Los primeros 40 años Moisés era alguien para el mundo. Los siguientes 40 años Moisés era nadie para el mundo. Desaparece totalmente. Todo el mundo lo abandona. Moisés está totalmente desterrado. Pero esos segundos 40 años le sirven a Moisés para que los últimos 40 años de vida fuese usado por Dios para aquello a lo cual Dios lo había llamado. Dios lo llama a los 80 años para que los 40 años siguientes haga el trabajo encomendado por Dios. Lo que uno se pregunta, se cuestiona, tanto esfuerzo para no ver el resultado de lo que Dios lo había llamado a hacer. Sin embargo, yo quisiera que hiciéramos un alto y que revisáramos muy bien para qué fue que Dios llamó a Moisés. Porque lo que estamos en esta noche es cuestionando por qué Moisés no entra a la tierra. Moisés era merecedor, era el primero. Fue el que entretejió en manos de Dios todo lo que se dio para que el pueblo saliera de Egipto y poseyera esa tierra anhelada. Pero ¿por qué Moisés no entra? Lo primero que tenemos que revisar en esta noche, hermano y hermana, es para qué fue llamado Moisés. Porque eso es algo que nos aclara la consulta de por qué Moisés no entra y también clarifica realmente por qué fue que Dios llamó a Moisés y para qué fue que lo llamó. Ahora, algo que tenemos que entender es que Dios nunca le prometió a Moisés, y en eso sí vamos a jugar de abogado de Dios en esta noche, porque Dios nunca llamó personalmente a Moisés o le prometió que lo iba a introducir en la tierra prometida. Para eso Dios no lo llamó ni tampoco se lo prometió. La promesa de ingresar y obtener en la tierra de Canaán fue para la nación de Israel. Éxodo capítulo 3, versículos 9 y 10 nos dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Me estoy devolviendo 40 años atrás, cuando Dios le está hablando a Moisés frente a aquella zarza que ardía y no se consumía. Dios le está contando a Moisés que el pueblo estaba clamando, que llevaba muchos años de esclavitud en Egipto, y por eso es que entonces había tomado la decisión y había ya llegado el tiempo de sacarlos de esa nación opresora y llevarlos a una buena tierra. Entonces Dios le dice a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Tenemos que tener totalmente claro para qué fue que Dios llamó a Moisés. Dios lo llamó para sacarlo, para sacar a Israel, para sacar al pueblo de Egipto. Nunca le dijo Dios que lo había llamado para meter a la nación a la tierra de Canaán. Nunca Dios le prometió personalmente a Moisés que lo iba a introducir a esa tierra prometida. Y esto a mí me llama poderosamente la atención, porque los que servimos al Señor tenemos que tener claro para qué nos ha llamado el Señor. Hay muchos ministerios frustrados. Hay muchos siervos y siervas del Señor deprimidos, apesadumbrados, porque según ellos Dios no les está apoyando el ministerio que tienen actualmente. Muchos dicen o se sienten desilusionados con Dios,
porque creen que Dios les ha fallado al no apoyar o al no respaldar ese ministerio que ellos creen, porque son ellos los que creen que Dios los ha llamado a eso. Hay hermanos que creen que tienen el ministerio de la música y no cantan nada. Y si no cantan nada, y si Dios no los ha llamado a cantar, resulta que cuando empiezan a entonar melodías, se frustran porque no son o no tienen ese talento, el cual Dios no se los ha otorgado. Sienten entonces que Dios les está fallando. Uno no puede, hermano y hermana, involucrarse en cosas a las cuales Dios no le ha llamado. Si Dios no le ha llamado a pastorear, no pastoree. Hay muchos talentos. Lo vemos en Efesios, lo vemos en Romanos, lo vemos en Corintios. Hay muchos talentos para usted y para mí. Pero son aquellos que son otorgados por el Espíritu Santo. Los pastores no imponen o otorgan dones. Usted no se autoimpone dones del Espíritu. Es el Espíritu el que los otorga. Y hay muchos ministerios que están frustrados porque se metieron en áreas donde Dios nunca les había dicho que tenían que involucrarse. A Moisés nunca se le dijo que iba a entrar a la tierra prometida. Dios llamó a Moisés para que sacara a la nación de Egipto. Iba a ser Josué más adelante el que sí iba a ser llamado para entrar con la nación de Israel a esa tierra que fluía leche y miel. Algo que me llama poderosamente de Moisés es que era un intercesor. Moisés era un hombre de oración. Si a usted le gusta, a usted le llena, a usted le anima la intercesión, la oración intercesora, le voy a recomendar que estudie la vida de Moisés, porque si hubo un hombre de Dios que intercedía por los demás, era Moisés. Muchas veces intercedió a Dios por el pueblo ante faltas gravísimas de la nación, y Dios le escuchó. En Éxodo capítulo 32, versículo 30 al 32, encontramos un suceso muy interesante en el cual Moisés se dirige al pueblo y les dice: ustedes han cometido un gravísimo pecado, pero entonces yo voy a ir a la montaña, me voy a presentar delante del Señor para interceder por ustedes. Tal vez, dice Moisés, tal vez, porque yo no sé, yo lo más que puedo hacer es interceder. Ahí le corresponderá a Dios decidir si los perdona o si no los perdona. Sin embargo, yo creo que la oración del justo puede mucho. Yo creo en la oración intercesora de la mamá que ora por las faltas cometidas por sus hijos. Y yo sé que Dios escucha la oración de una mujer justa que ora por faltas cometidas por hijos, como lo hacía Job. Quizá, dice Moisés, Él quiere otorgarles el perdón. Moisés regresó a la presencia del Señor y le dijo: desgraciadamente, ese pueblo ha pecado en gran manera y ha hecho ídolos de oro. Usted se acordará del suceso. Solo te ruego, le dice Moisés a Dios, que perdones su pecado. Si no lo haces, vean cómo Moisés está identificado con esta nación tan rebelde. Si no lo haces, le dice Moisés a Dios, yo te pido que borres mi nombre del libro que has escrito. Moisés se refería al libro de la vida, al libro de las memorias de Dios, donde Dios tiene anotado su nombre y el mío, el nombre de sus hijos y de sus hijas. Y Moisés le dice: si usted no perdona al pueblo, la verdad es que bórreme a mí. Muchas ocasiones fueron las que Moisés intercedió por esa nación majadera, por esa nación rebelde. Por eso es que yo sí creo que la oración del justo puede mucho, porque de mucho castigo ha librado a Dios a seres queridos nuestros, de personas que conocemos a través de nuestras oraciones intercesoras. En Números capítulo 14, el versículo 17 al 19, el pueblo se rebeló
contra el informe de Moisés, de Josué y de Caleb, cuando fueron enviados como espías a la nueva tierra. Entonces Moisés va a interceder por el pueblo y le dice: oh Señor, muestra tu gran poder, tu misericordia, tu paciencia, perdonando nuestros pecados. Perdónanos, dice Moisés, aun cuando dijiste que no dejarías sin pecado, pecado sin castigo. Dijiste que no ibas a dejar pecado sin castigo, y que castiga las faltas del padre hasta los hijos por tercera y cuarta generación. Viene Moisés y le dice a Dios: perdona los pecados de ese pueblo por tu amor magnífico, así como muchas veces los has perdonado desde que salimos de Egipto. Muchas veces oró Moisés por el pueblo y muchas veces Dios lo escuchó. Sin embargo, es importante que aclaremos en esta noche que no siempre Dios dice sí. No necesariamente mi oración intercesora obliga a Dios a hacer algo que Él de antemano ha dispuesto no hacer. Cuando vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 15, versículo 1, Dios me dijo, está hablando Jeremías, Dios me dijo: Jeremías, aleja de mí a los israelitas, quítelos de mi vista, diles que se vayan, que se desaparezcan. Aquí estoy parafraseando, que no los quiero ver ni en pintura, me imagino. Dice Dios: yo no voy a perdonarlos, no lo haría. Y vean lo duro de la palabra de Dios para Jeremías: no lo haría, no los perdonaría, ni aunque sus antepasados, Moisés y Samuel, me lo pidieran. Hermano y hermana, porque cuando Dios dice no, es no. De los versículos en la Biblia que a mí me asustan, es aquel que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque, hermano y hermana, cuando Dios se enoja, se enoja. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia infinita, pero Dios también tiene un límite. El amor, la paciencia de Dios tiene un límite, y ese es el problema, que muchas personas hoy en día se están jugando el chance, están tentando a Dios a través de sus malas acciones, de sus malas actitudes, de su rebeldía. Dicen que va a venir y no viene. A mí no me va a pasar. Pero, hermano y hermana, cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Y es muy peligroso enfrentársele a Dios y tentarlo. Por eso es que la negativa de Dios ante la intercesión de Moisés por él mismo, porque lo paradójico del asunto es que Moisés intercedía por los demás y Dios perdonaba. Ahora Moisés intercede por él para que Dios le permita entrar a la tierra prometida, y Dios le dice no. No y punto. Esto que pasó con Moisés es un llamado a la reflexión para usted y para mí, para que nos cuidemos nosotros a nosotros mismos, porque no sea que por andar velando por los demás, que por andar cuidando a los demás, nosotros, hermano y hermana, más bien quedemos por fuera. Es muy peligroso que por andar velando por los hijos del vecino se pierdan los míos, que por estar tan pendiente de la salvación de los demás yo descuide la mía. Pablo, el apóstol, lo tenía muy claro. La primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27 dice: vivo con mucha disciplina, está hablando Pablo, y trato de dominarme a mí mismo. Castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme. No quisiera, dice Pablo, que habiendo predicado a otros la buena noticia, yo mismo no esté en buenas condiciones y al final Dios me descalifique a mí. Vean qué peligroso. Dios nos llama a velar por las almas perdidas, a predicar, a evangelizar, a enseñar, a interceder, porque esa es
parte del trabajo que nos corresponde. Pero no quiere decir que por estar haciendo eso, nosotros mismos nos descuidemos a nosotros mismos. Y este es un llamado a la reflexión en esta noche, para usted y para mí. Revisemos las áreas de nuestra vida que muy probablemente las estemos descuidando y que al final de los finales nos termine descalificando, habiendo nosotros procurado que los demás entren a la tierra prometida y usted y yo nos vayamos a quedar afuera. Es muy importante que hagamos este análisis. La vieja generación, hermano y hermana, los que salieron de Egipto, tampoco entraron. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, después de esa muy breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo, les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Estamos transmitiendo en vivo por medio de su emisora Vino Nuevo Radio y también su perfil Facebook, Ministros de la Palabra, para que nos pueda también observar por medio del video, en un tema que estamos titulando en esta noche: ¿entraremos en la tierra prometida? Es una pregunta que yo no puedo contestar por usted. Es una pregunta que usted no puede contestar por mí. ¿Entraré yo, Marco Peña, a la tierra prometida? Ese es un tema entre Dios y yo. ¿Entrará usted? Ese es un tema entre usted y Dios. No estoy aquí para juzgarlo, ni estoy aquí para echarle porras tampoco. Es un asunto personal de libre albedrío entre cada hombre y cada mujer con su Creador. Por eso es muy importante lo que estamos hablando en esta noche. Agradecemos a cada uno de los hermanos que nos están dando su preferencia a través de las diferentes plataformas que tenemos para que ese mensaje llegue a todos. La vieja generación, al igual que Moisés, tampoco entra a la tierra prometida. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 10 del 1 al 5, hace una breve reseña de por qué el pueblo de Israel, la vieja generación, porque recordemos que sí iban a entrar los mayores, los menores de 20 años que salieron de Egipto, además de Moisés y Caleb. De ahí para allá todos se van a morir, y por eso los 40 años que deambularon por el desierto, hasta que esa vieja generación, mala generación, necia generación, incrédula, que siempre dudaba, se quedara tendida en el desierto. El apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoren lo que le sucedió a nuestro pueblo siglos atrás. Está hablando de la nación de Israel en el Éxodo, en el desierto. Todos estuvieron, dice Pablo, todos estuvieron bajo la nube, todos atravesaron el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Pablo está hablando de toda la protección que Dios le dio a la nación de Israel durante todo el Éxodo. Cristo estaba allí con ellos, dice Pablo, como poderosa roca de refrigerio espiritual. Sin embargo, a pesar de todo, la mayoría de los israelitas no obedecieron a Dios. Vieron los milagros de Dios, vieron todo lo que Dios hizo por ellos, y aún así continuaron en franca rebeldía. Entonces, dice Pablo, murieron allí mismo en el desierto. Hermano y hermana, el desierto, espiritualmente hablando, es la vida que usted y yo tenemos que atravesar hasta la segunda venida gloriosa del Señor,
por su iglesia. ¿Cuál es su desierto? ¿Cuál es mi desierto? Son todas aquellas vicisitudes que tenemos que atravesar y que son necesarias, que forman nuestro carácter, que nos hacen sostenernos más de Dios. Esas situaciones y vicisitudes que nos enseñan a depender de Dios, que traen nuestro orgullo al piso, que desnudan nuestra condición, que nos ubican para entender que Él es el creador y nosotros somos criatura y que sin Él no somos nada. Por eso el desierto es tan importante para usted y es tan importante para mí. Sin embargo, en medio del desierto, Dios bendice a su pueblo. Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Es un versículo muy hermoso. Es un versículo del recordatorio que Moisés le hace a la nación, donde le cuenta cómo ha sido Dios con ellos durante todos esos 40 años. Moisés le dice al pueblo: y en el desierto, el Señor su Dios los ha tomado a todos ustedes en sus brazos durante todo el camino que ustedes recorrieron hasta llegar a este lugar, como un padre que toma en brazos a su hijo. ¡Qué hermosa palabra! Deuteronomio 1:31. El Señor estuvo con ustedes, le dice a la nación, los manejó por el desierto como el papá que lleva en brazos a su hijo. Usted que tiene hijos y que los tiene pequeños o los ha tenido pequeños, usted, si tiene que atravesar algún lugar peligroso para ellos, o que tal vez ellos no se puedan movilizar por ese lugar porque son muy pequeños, porque sus facultades no están desarrolladas para que lo puedan atravesar, qué sé yo, su instinto de papá, su instinto de mamá hace que usted coja a ese hijo, que lo abrace, que lo arrulle, y usted le ayuda a atravesar ese lugar, y usted le protege, lo lleva en sus brazos. Eso hizo Dios con la nación de Israel en el desierto. Hermano y hermana, eso hace Dios con usted y conmigo hoy en día. Usted no está solo, usted no está sola en el desierto. El Señor ha prometido ayudarle a usted a atravesar ese desierto, llevándolo en sus brazos de amor. La nación de Israel fue protegida en el desierto contra sus enemigos, no más saliendo contra los egipcios, después contra los amalecitas y muchas naciones enemigas más, y Dios los cuidó. Recibieron agua, recibieron pan, recibieron carne, recibieron luz y calor en la noche a través de una columna de fuego, recibieron sombra y frescor en el día a través de una nube que los guiaba y también los abrigaba de ese calor insoportable en el desierto. 40 años la ropa de esa nación no tuvo ni un solo rasguño. Vean cómo Dios en su misericordia y en su gran amor trató a esta nación. Y hermano y hermana, ni aun así, esa vieja y mala generación reconoció las bondades de Dios, y por eso Dios les dijo: no van a entrar. Esta palabra es para usted y para mí en esta noche. Todo aquel hombre y mujer que esté quejándose, que esté renegando, que esté maldiciendo, que esté en franca rebeldía contra Dios, y aún así viendo todas las maravillas que Dios hace, hermano y hermana, definitivamente Dios va a decir: no, yo con gente malagradecida, definitivamente no quiero nada. En mi gloria no voy a tener a este tipo de hombres y a este tipo de mujeres. Dice Pablo que una cosa que mató a muchos israelitas fue la codicia. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 6, dice el apóstol Pablo: de aquí aprendemos una gran lección, hablando de la nación de Israel, de que no debemos desear lo malo que ellos desearon. Pasaban renegando, deseando cosas. ¡Ay! Números 11, 4 al 6, vean lo que ellos renegaban. Descontentos,
Empezaban a llorar diciendo: ¿quién nos diera carne? Si tuviéramos un poco del delicioso pescado que comíamos gratis en Egipto. Pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos. Pero aquí estamos perdiendo las fuerzas y todos los días tenemos que conformarnos con este maná. ¿Y quién dice que la nación de Israel comía gratis en Egipto? Eran esclavos, comían desperdicios. Pero Dios les da el maná, Dios les da la bendición del alimento, y la nación continuaba renegando. 1 Corintios 17, dice también el apóstol Pablo que una de las cosas por las cuales Dios no permitió que el pueblo entrara a esa tierra prometida fue la idolatría. Una persona mal agradecida, como lo vimos en el segmento anterior, no va a entrar a la tierra prometida. Y ahora, una persona idólatra, dice Pablo, no debemos adorar ídolos como ellos. Las escrituras nos dicen que el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se produjo un desenfreno. Por su idolatría, Israel no entró a la tierra prometida. ¿Cuáles son tus ídolos? Recuerde que un ídolo es algo que usted pone entre Dios y usted. Éxodo capítulo 32 versículo 4 nos dice: entonces Aarón fundió el oro y con un cincel hizo un becerro. Y al ver el becerro, el pueblo exclamó a Israel: ese es su Dios que te sacó de Egipto. Dios no va a introducir a su nueva tierra a idólatras, a hombres y mujeres que antepongan cualquier cosa antes que a Dios. Otra situación que no le agradó a Dios en nada y que por tanto evitó que la nación entrara a la tierra prometida fue el pecado de la fornicación, que acabó con 24,000 personas. 1 Corintios 18, Pablo continúa haciendo el relato: no debemos cometer inmoralidades sexuales como varios de ellos hicieron, por lo que 23,000 cayeron muertos en un día. Y cuando vamos a Números capítulo 25, versículo del 1 en adelante, nos dice exactamente que la nación de Israel empezó a mezclarse con las hijas de Moab, invitaban al pueblo a sacrificios, a sus dioses. El pueblo de Israel comía, se inclinó a sus dioses, y por ese pecado Jehová se encendió contra Israel, y solo en esa ocasión murieron 24,000 personas. Tiene que quedarnos claro en esta noche, hermano y hermana, aquellos grandes pecados, aquellas grandes faltas que Dios no pasa por alto si no hay arrepentimiento, y que pueden muy peligrosamente evitar que usted y yo entremos a la vida eterna, a esa tierra prometida que tanto anhelamos. Otro pecado terrible de la nación de Israel que peligrosamente podemos estar cometiendo usted y yo fue la murmuración. Solo en una ocasión 14,000 judíos en el desierto murieron por murmurar. El apóstol Pablo sigue diciendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10, y no murmuremos contra Dios, como hicieron algunos israelitas, y el Señor envió a su ángel a destruirlos. Este pasaje se encuentra en Números capítulo 14. Es increíble, textualmente, el pueblo decía: preferíamos haber muerto en Egipto, y se quejaban, o aquí en el desierto, antes de entrar a ese país que tenemos entre nosotros. Fueron 12 espías, uno por cada tribu, a ver esa nueva tierra. 10 espías dijeron: no se puede, son demasiado grandes los habitantes, nos van a vencer. Solo José y Caleb dijeron: sí podemos, porque Dios está con nosotros. El pueblo prefirió escuchar a esos 10 y empezó a murmurar: mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, mejor nos hubiéramos muerto aquí en el desierto. El Señor, decía el pueblo, permitirá que nos maten allí y que nuestras esposas e hijos sean esclavos. Mejor devolvámonos a Egipto. Y eso fue algo que Dios no soportó más. Porque si algo Dios no quiere, es que usted vuelva a Egipto. Usted no puede volver, hermano y hermana, de donde Dios lo sacó. Y usted lee en diferentes pasajes en la Biblia: cuídate de volver a Egipto. Cuídate de volver a lo que fuiste antes, porque si Dios te sacó de ahí es para que no vuelvas. Y ese gran pecado de murmuración acabó de una vez y por todas
con la posibilidad de que la nación de Israel, los viejos que habían salido de Egipto, entraran a esa nueva tierra. Una advertencia final que el apóstol Pablo hace a usted y a mí. 1 Corintios capítulo 10 versículo 11. Esos incidentes, dice Pablo, ocurrieron para servirnos de ejemplo. Y aquí le está hablando a usted y me está hablando a mí. Esto que pasó con la nación de Israel, el que no entrara, es una advertencia, dice el apóstol Pablo. Y fue escrito para nosotros que vivimos hoy cuando el mundo se aproxima a su fin. Entraremos en la tierra prometida. Con este tipo de actitudes iguales a la nación de Israel, nunca vamos a entrar. Si persistimos en nuestras codicias, si persistimos en nuestras malas acciones, si persistimos en las murmuraciones, si persistimos en las idolatrías, hermano y hermana, nunca entraremos a esa tierra prometida. 10 veces le perdonó Dios a la nación de Israel. 10 veces le permitió sus quejas. Pero luego dijo, no más. A la 10ª Dios dijo, no más. Se acabó, ya me tienen harto. No van a entrar. Y a Moisés no le perdonó ni una sola. 10 a la nación y ni una sola a Moisés. Y si usted toma como base los pecados de Israel en el desierto, usted podría pensar que la falta que cometió Moisés, que es con la que arrancamos esta sesión, usted dirá, pero fue un pequeño error. Dios le dijo, háblele a la roca y él la golpea. Bueno, cualquiera se puede equivocar. Pero que fuera castigado de la manera tan dura como Dios le castiga, tras de eso lo pone a subir al monte para que la vea, y después que muera, uno dice, wow. Y eso también es un llamado a reflexionar, principalmente aquellos que están en eminencia, los pastores, las pastoras, los líderes de ministerio, los líderes de los ministerios musicales, los líderes de diáconos, aquellas personas que están en eminencia sobre otros, tienen que tener cuidado porque Dios los va a juzgar con un estándar más estricto por su posición de liderazgo. Pablo decía, es bonito que uno quiera ser un obispo, es bonito que uno quiera optar por una posición de liderazgo en la iglesia, pero entre más alto estés, el estándar de Dios para juzgar tus acciones es muchísimo mayor, porque estás ante el ojo escrutador de todo el que está contigo, pero también estás en una relación más cercana y única con Dios, y eso es muy peligroso. Santiago capítulo 3 versículo 1 dice el apóstol, hermanos en Cristo, no debemos tratar todos de ser maestros. Pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros con más severidad a los demás. ¿Por qué? Porque el maestro enseña. Entonces, aquel que enseña será juzgado mayormente que el que no enseña. Lucas capítulo 12, versículo 48. ¿Qué dice Jesús? Pero el siervo que no sabe lo que el patrón quiere y hace algo que merece ser castigado, recibirá menos golpes. De ello no sabía que le molestaba. Se espera más, dice Jesús, del que se le ha dado más. El que tiene más privilegios, tiene más responsabilidad. Por eso, hay gente que busca dentro de la iglesia privilegios. Privilegios para figurar, privilegios para que lo vean, privilegios para mandar, privilegios para ser el foco de atención. Pero entre más privilegios buscamos con el Señor, más responsabilidades tenemos delante del Señor. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga. Dios le dijo no. Moisés se prepara entonces para morir. Números capítulo 27, versículo 15 al 17. Entonces Moisés le dijo al Señor, oh Señor, Dios de los espíritus humanos, antes que yo sea llevado,
designa un caudillo para el pueblo, un hombre que los guíe en la batalla, cuide de ellos, de manera que el pueblo del Señor no quede como ovejas sin pastor. Moisés ya tiene claro cuál va a ser su fin. Sin embargo, Moisés sigue amando a esa nación, que producto de ella no entra a la tierra. Sin embargo, Moisés, sabiendo que faltan varios meses antes de subir a la montaña y morir ahí, le pide a Dios e intercede a Dios que prepare un corazón de líder para que continúe guiando al pueblo y lo introduzca a la tierra prometida. Moisés ya no se queja. Moisés entiende su situación. Dios le dijo que ya no se hablara más del asunto. Entonces la única preocupación que le queda a Moisés es el pueblo. Ya su preocupación no era él, era el pueblo. ¿Y por qué Moisés tenía esa preocupación? Porque, hermano y hermana, Moisés era un pastor. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Las ovejas que no tienen pastor siempre están en constante peligro, porque el pastor las cuida y las guía. Moisés era un pastor, estaba muy preocupado por el pueblo de Israel. ¿Qué iba a pasar con esa nación? Dios designa a Josué, y en Números capítulo 27, versículo 22 al 23, Moisés entonces cumple la instrucción que Dios le había dado. Toma a Josué, lo lleva ante Eleazar el sacerdote, Eleazar hijo de Aarón, que ya había muerto, y en presencia del pueblo Moisés impone las manos sobre Josué y lo consagra para el cargo que el Señor le había dado. El caudillo no deja cabos sueltos, sabe que se va a ir, sabe que va a morir, pero le pide a Dios que ponga un hombre que continúe la labor que él ya está a punto de terminar. En Deuteronomio capítulo 3, versículo 28, queda ratificado Josué como el sucesor de Moisés. Dios le dice a Moisés: instruye a Josué, anímalo, fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y les entregará la tierra que verás. Vean qué interesante los llamados, los diferentes llamados. ¿Son todos pastores? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos evangelistas? No. ¿Son todos cantantes? No. Moisés iba a sacar al pueblo. Josué lo iba a entrar a la tierra prometida. Moisés deja claro que es Josué el hombre que Dios había escogido para ser el nuevo líder. La muerte de Moisés está registrada en el capítulo 34 de Deuteronomio. Por eso es que Deuteronomio es el testamento espiritual de Moisés. En el capítulo 31 de este libro, Moisés se despide del pueblo. Terminó de dar las advertencias, los consejos. Dice Moisés: tengo 120 años, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el río Jordán. Sin embargo, Él mismo te guiará, destruirá a las naciones que viven allí. Tú las heredarás, y a partir de hoy Josué es tu nuevo comandante según las órdenes del Señor. Moisés llama a Josué delante de todo Israel y le dice: esfuérzate, ten valor, porque tú guiarás a ese pueblo a la tierra que el Señor prometió a sus antepasados. Estarás a cargo de dirigir la conquista. No tengas miedo, Josué, porque el Señor irá delante de ti y estará contigo. Él no te desamparará, no temas ni te desanimes. Y el primer sacerdote, profeta y juez de Israel muere. Deuteronomio 34, del 5 en adelante, Moisés muere, el Señor lo sepulta. Nadie conoce el lugar exacto de su sepultura. Tenía 120 años. Jamás hubo otro profeta como Moisés, porque el Señor habló con él cara a cara. Y bajo el mandato de Dios, Moisés realizó milagros y prodigios que nunca han podido ser igualados. Una pregunta antes de despedirnos: ¿entró Moisés a la tierra prometida? ¿Entró? ¿Quiere que le diga algo? Claro que sí entró. Moisés entró a la tierra prometida una vez que muere. Estuvo con el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17, ¿se acuerda?
Jesús se transfiguró delante de los discípulos. Su rostro se volvió brillante como el sol, su ropa blanca como la luz. De pronto Moisés y Elías aparecieron y se pusieron a hablar con él. Sí heredó la tierra prometida. No un poco de tierra en este mundo. Moisés heredó la patria celestial. ¡Qué hermoso! Cuidémonos, hermano y hermana, y que no nos llegue a suceder como a la nación de Israel, que no quedemos descalificados de camino. Revisemos constantemente todos los días. No podemos descuidar una salvación tan grande. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo oportuno, reflexivo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por todos aquellos que han estado pendientes de esa transmisión. Que hasta ellos llegue tu amor, tu paz. Que hasta ellos llegue tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. El próximo viernes, hermano y hermana, el domingo, hoy es viernes, el próximo domingo, estaremos a partir de las 8 de la noche, continuando con el estudio de la vida de Pedro. Vamos a empezar con las cartas del apóstol Pedro, capítulo 1 de Primera de Pedro. Le invito a que lo lea. Vamos a estar hablando de la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Es una carta muy hermosa. ¿Estás sufriendo? ¿Estás en aflicción? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes desconsolada? El domingo a las 8 de la noche hay una palabra muy hermosa para aquellos que están padeciendo sufrimiento. Te bendigo en este inicio de semana. A ti, a tu familia, a todo lo que posees. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.